Supercrack Estrella presenta los gigantes que viven dentro de las piedras. Según las leyendas antiguas se dice que los gigantes están dormidos en la naturaleza. En todo el mundo, doctor en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador emérito de la misma universidad. Entre sus publicaciones pueden citarse Cuerpo humano e ideología. Las concepciones de los antiguos nahuas, 1980, Los mitos del Tlacuache. Caminos de la mitología mesoamericana, 1990, y Tamoanchan y Tlalocan, 1994. Después de exponer los beneficios del método comparativo, el autor analiza una serie de creencias entre los pueblos otomíes, según las cuales, las piedras son habitadas por gigantes. Dicha creencia es comparada con otras similares de pueblos pertenecientes a la tradición cultural mesoamericana. Palabras clave: paradigma, método comparativo, pueblos otomíes, religión mesoamericana. Parece apropiado encontrar un remolino en un lugar llamado Artlepol. Nombre: un remolino en Artlepol. Se avista un objeto tipo cohete volando extremadamente rápido sobre las nubes de Artlepol. Aquí es donde es más probable ver visitantes extraterrestres en el Reino Unido, según relatos de testigos oculares y otras investigaciones recopiladas por nuestro equipo de datos. Un objeto tipo cohete avistado volando sobre las nubes sobre Artlepol se encuentra entre los avistamientos de ovnis en el Reino Unido y los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos ha estado intentando revelar la investigación secreta sobre ovnis, ya que nuestros mapas muestran los lugares del Reino Unido y Estados Unidos con mayor probabilidad de ser visitados por extraterrestres. La audiencia, titulada Fenómenos anómalos no identificados, revelando la verdad, contó con la participación de varios expertos y diversos testimonios. Fenómenos anómalos no identificados, FANI, es el nuevo nombre para los objetos voladores no identificados, OVNI. Entre los expertos se encontraban funcionarios gubernamentales y un miembro del equipo de estudio independiente sobre UAP de la NASA. Michael Gold, exadministrador asociado de política y asociaciones espaciales de la NASA y miembro del equipo de estudio sobre UAP, declaró en la audiencia que la gran mayoría de los UAP son drones. Sin embargo, añadió que existen anomalías que deben estudiarse y admitió que algunos de los UAP observados pueden moverse más rápido que los submarinos estadounidenses y están siendo controlados de forma inteligente. El autor y exfuncionario del Departamento de Defensa, Luis Elizondo, afirmó que tecnologías avanzadas, no desarrolladas por nuestro gobierno ni por ningún otro, están monitoreando instalaciones militares sensibles en todo el mundo. Insistió: seamos claros. Los FANI son reales. La audiencia, presidida conjuntamente por Nancy Massey y Glenn Grotman, fue la segunda en investigar el fenómeno de los FANI. Los estadounidenses merecen comprender lo que el gobierno ha descubierto sobre los avistamientos de UAP y la naturaleza de las posibles amenazas que estos fenómenos representan, declararon los copresidentes en un comunicado. La audiencia se realizó tras un esperado informe publicado por la NASA el año pasado, que analizó avistamientos previos de ovnis, o UAP, en el cielo. Si bien el informe no encontró evidencia clara de que los avistamientos fueran extraterrestres, admitió su posible existencia. El año pasado, el grupo británico de avistamientos UFO Identified documentó un total de 395 avistamientos en el Reino Unido en 2023. Esto representó una disminución del 20% con respecto a los 497 avistamientos de ovnis de 2022, y también menor que en 2021, 413, y 2020, 484. Se descubrió que las personas en el noroeste tuvieron la mayor probabilidad de ver un ovni el año pasado, con 41 avistamientos en toda la región, seguidas del sureste, 40, y el suroeste, 39. Esta vez, un residente de Artlepol dice que vio un trío de naves dando vueltas en el cielo juntas a las 6:30 p.m. del 24 de enero de 2024. 3 naves brillantes giraron una alrededor de la otra y luego se separaron antes de tomar caminos separados, señala el informe. Archivos gubernamentales del Reino Unido recientemente publicados sobre reportes de avistamientos de ovnis, objetos voladores no identificados, incluyen un avistamiento en 1993 de algo extraño flotando sobre la central nuclear de Artlepol. El objeto fue visto en los cielos de la zona de Teesside y Cleveland, en el noreste de Inglaterra, en varias ocasiones durante marzo de 1993. Además de flotar sobre la central, también se le había visto sobre plantas químicas e instalaciones militares locales.
Una respuesta del Ministerio de Defensa del Reino Unido en ese momento confirmó que no se había detectado nada en el radar de control aéreo local, pero sugirió una posible teoría. Los faros de los automóviles se reflejan en una capa de inversión atmosférica, que se forma cuando una zona de aire cálido se encuentra con una zona de aire más frío, produciendo una neblina. Un informe del periódico local de Hartlepool, el Peterlee Mail, afirma que los avistamientos de ovnis sobre instalaciones nucleares no son infrecuentes. El ufólogo Richard E. Hall, también columnista del periódico, declaró: existe un historial de ovnis interesados en la energía nuclear, por lo que el avistamiento en Hartlepool no es una sorpresa, aunque no especuló sobre el posible motivo del interés de la misteriosa nave en la planta. Los archivos gubernamentales, que abarcan diversos documentos relacionados con ovnis entre 1981 y 1996, están disponibles en el sitio web de los Archivos Nacionales del Reino Unido. En el mundo abundan los enigmas y sucesos que resultan un poco perturbadores cuando los oímos. Generalmente son historias que se repiten una y otra vez a donde vayamos. Pero, uno de los misterios más raros que se han encontrado son unos animales vivos en el interior de piedras muy antiguas, y que podrían desconcertar a cualquier persona. Un fenómeno completamente inexplicable. Al escuchar sobre ciertos hallazgos que se han producido, podemos llegar a la conclusión de que en el mundo ocurren fenómenos inexplicables, los cuales se salen del contexto de lo que conocemos como extraño, volviéndose paranormal. Uno de los descubrimientos que ha dejado perplejos a muchas personas a lo largo del tiempo son criaturas que se han encontrado vivas dentro de una roca sólida. De hecho, existen casos documentados que relatan este tipo de historias, que desafían la comprensión de todos los estudiosos, y esquivan cualquier clase de respuestas. El misterio que sigue confundiendo a los geólogos por años, se ha intentado llegar a una respuesta lógica a las numerosas incógnitas que surgen luego de encontrar animales encerrados en perfecto estado. Pero ha sido imposible saber cómo es que pueden permanecer con vida ciertas especies que se encuentren sin agua, sin comida y estando cautivos dentro de grandes piedras, madera u hormigón. Extrañas historias escritas hace siglos. Lo más sorprendente de este caso es que se han podido descubrir numerosos escritos que cuentan diversas historias misteriosas. Una de las crónicas más célebres ocurrió en el año 1761. Un médico llamado Ambroise Paré relató que se encontraba sentado en Meudon mirando a una persona que estaba trabajando en romper unas piedras de gran tamaño. Hicieron mucho esfuerzo, pues la mayoría de las rocas eran macizas. Cuando terminaron de romperlas observaron que salió de su interior un sapo de gran tamaño. Lo que resultó más perturbador aún, fue que en ningún momento apreciaron que la piedra tuviera alguna abertura para que pudiera entrar este animal y de paso, mantenerse con vida. Desconcertado por lo que estaba pasando frente a sus ojos, el médico se acercó para poder mirar de cerca. Finalmente, el obrero le dijo que no era la primera vez que esto pasaba. Ya en otras oportunidades había encontrado sapos y otros animales similares dentro de bloques grandes. El curioso caso: durante una excavación en Inglaterra en 1865, se escribió una historia bastante extraña. Se trata de unas excavaciones que se realizaban cerca de Hartlepool a 7,62 de profundidad. Trabajaban perforando una piedra caliza de magnesio. Al realizar las primeras aberturas en el bloque, se dieron cuenta de que en su interior había un sapo en perfecto estado. Se encontraba viviendo en una cavidad que era apenas un poco más grande que el cuerpo del animal. Luego de su liberación, podía apreciarse que estaba completamente lleno de vigor y sus ojos brillaban con una intensidad inusual. Una lagartija que aparentemente resucitó. Philosophical Magazine Tillotts en 1821 publicó la historia de un albañil, quien estaba investigando una roca colosal. La roca había sido extraída de unos 20 metros de profundidad. Descubrió que dentro se hallaba una lagartija incrustada. Este hallazgo le pareció un tanto extraño. El pequeño reptil tenía cabeza redonda y ojos brillantes, medía alrededor de 2 centímetros. Pero quedó más sorprendido cuando observó que 5 minutos después de haber sacado la lagartija, que parecía muerta, empezó a moverse. Un lagarto y un sapo. Durante la guerra, mientras transcurría la Segunda Guerra Mundial, unos soldados estaban colocando explosivos para detonar piedras que estaban atravesadas en el camino. Su objetivo era hacer carreteras y huecos para llenarlos de bombas. En una de las explosiones, 2 soldados quedaron asombrados cuando observaron que una de las piedras que había sido detonada tenía en su interior un sapo de tamaño considerable.
Además, estaba acompañado de un lagarto que medía alrededor de 23 centímetros de largo. Para su sorpresa, ambas criaturas estaban vivas y en perfecto estado. El misterio que sigue confundiendo a los geólogos por años. Se ha intentado llegar a una respuesta lógica a las numerosas incógnitas que surgen luego de encontrar animales encerrados en perfecto estado. Pero ha sido imposible saber cómo es que pueden permanecer con vida ciertas especies que se encuentren sin agua, sin comida y estando cautivos dentro de grandes piedras, madera u hormigón. Rana sellada en piedra. Rana momificada encontrada dentro de una roca. Casos asombrosos de ranas, sapos y lagartijas vivas que se encuentran encerrados en roca sólida. Uno de los grandes dibujos animados de Warner Bros. De todos los tiempos es el de la rana cantando. Un trabajador de la construcción al demoler un viejo edificio se encuentra una cápsula de tiempo en la piedra angular. Cuando la abre, salta una rana verde sonriendo, que comienza a bailar y cantar viejas canciones de espectáculo. Ello, My Baby Ello, My Honor y Ello, My Ratty Megal. El trabajador de la construcción se sorprende y rápidamente ve que este sorprendente hallazgo hará su fortuna. Él deja su trabajo y abre un teatro protagonizado por su talentoso anfibio. Sin embargo, cuando se levanta el telón en la noche de apertura, la rana apenas se sienta y croa. El trabajador de la construcción nunca se cuestiona cómo la rana fue capaz de cantar y bailar. Ni siquiera se pregunta cómo se las arregló para sobrevivir durante tanto tiempo en una cápsula del tiempo hermética y sin comida ni agua. Pero claro, esto es solo una caricatura, ¿verdad? Nada que ver con la realidad. Sapo en piedra caliza. En 1865, el Hartlepool Free Press informó que las excavadoras que trabajaban en un bloque de piedra caliza de magnesio tomado de unos 25 pies de profundidad cerca de Hartlepool, Inglaterra, descubrieron una cavidad dentro de la piedra que contenía un sapo vivo. La cavidad era más grande que su cuerpo, y presentaba la apariencia de ser un molde de él. Los ojos del sapo brillaban con brillantez inusual, y estaba lleno de vivacidad al liberarlo. Al parecer, cuando se descubrió por primera vez, estaba deseoso de realizar el proceso de respiración, pero es evidente que experimentó cierta dificultad, y la única señal de éxito consistió en un ruido de ladrido, que continúa haciendo, invariablemente, al ser tocado. El sapo está en posesión del Sr. Schörner, presidente de la Sociedad de Historia Natural, y continúa en un estado tan vivo como cuando se encontró. En un examen minucioso de su boca se encontró que está completamente cerrada, y el ruido de los ladridos que hace es el producto de sus fosas nasales. Las garras de sus patas delanteras están vueltas hacia adentro, y las traseras son de extraordinaria longitud y mayores del sapo inglés actual. El sapo, cuando fue liberado, era de un color pálido y no se distinguía fácilmente de la piedra, pero poco después el color se oscureció hasta convertirse en un marrón olivo. Existen entre los pueblos otomianos actuales las creencias en la sacralidad de las piedras, y en que dentro de algunas de ellas moran gigantes. Las montañas guardan secretos y el viento los susurra a quien se detenga a escuchar. En medio del valle de Tambo Real, en Ancash, una elevación rocosa ha despertado la curiosidad de generaciones. Se trata del Cerro Calavera, una formación geológica que desafía las explicaciones convencionales. Sus enormes piedras, moldeadas con el tiempo, evocan cráneos gigantes que parecen observar el paisaje con un silencio milenario. Pero, ¿es solo una caprichosa obra de la naturaleza o un testimonio de civilizaciones perdidas? Entre relatos de gigantes, cementerios ancestrales y teorías sobrenaturales, este cerro se erige como un portal hacia lo desconocido. Ubicado entre los centros poblados de Tambo Real Nuevo y Tambo Real Viejo, en Ancash, el Cerro Calavera destaca por sus imponentes formaciones rocosas. Las piedras, algunas de dimensiones colosales, presentan cavidades que recuerdan ojos vacíos y hendiduras similares a mandíbulas. Para los lugareños, no hay dudas de que la naturaleza ha cincelado figuras inquietantes, pero hay quienes creen que hay más en esta historia. Los registros geológicos sugieren que la erosión, el viento y el tiempo han esculpido estas rocas durante milenios. Sin embargo, otros sostienen que la disposición y alineación de los cráneos petrificados no es casual. ¿Pudo haber intervenido una civilización antigua? Los arqueólogos no han hallado pruebas concluyentes, pero la hipótesis persiste en la voz de los habitantes. En los mitos locales, los gigantes han ocupado un lugar especial. Se dice que hace siglos, seres de proporciones descomunales habitaron estas tierras y que sus cráneos quedaron petrificados en la cima del cerro. La teoría, aunque descartada por la ciencia, se alimenta de leyendas transmitidas de generación en generación. Otra versión sugiere que el Cerro Calavera fue un antiguo cementerio.
Según esta idea, una civilización desaparecida utilizó el lugar como morada final para sus muertos, depositando sus cráneos en las alturas. Con el tiempo, la naturaleza los habría integrado a la roca, conservando su esencia en piedra. Esta hipótesis encuentra eco en otras partes del mundo donde se han hallado estructuras funerarias en montañas sagradas. Quienes visitan el cerro quedan fascinados por la simetría de las formaciones y la sensación de misterio que impregna el ambiente. Desde lo alto, la vista del valle contrasta con la rugosa textura de las rocas, algunas con orificios que parecen hechos por manos humanas. ¿Son simples coincidencias geológicas? Los investigadores han propuesto que el viento y el agua han tallado estos perfiles a lo largo de millones de años. No obstante, las formas tan definidas continúan desconcertando incluso a los más escépticos. Las teorías van desde fenómenos naturales poco comunes hasta la intervención de civilizaciones desconocidas que pudieron haber tenido conocimientos avanzados en escultura lítica. Más allá de las teorías y las especulaciones, el Cerro Calavera sigue siendo un punto de referencia cultural e histórico para los habitantes de Tambo Real. Para muchos, es un sitio de respeto y contemplación, un lugar donde la historia y la naturaleza convergen en una danza de piedra y tiempo. Las generaciones más antiguas recuerdan haber crecido con historias sobre el cerro, transmitidas de boca en boca como un legado intangible. Algunos afirman haber sentido una energía especial en el lugar, una vibración que los hace dudar de las explicaciones racionales. Para los más jóvenes, el cerro representa una oportunidad para la exploración y el turismo, un atractivo poco conocido que merece ser valorado y preservado. Gigantes como estos en roca fueron vistos en mi canal en la Antártida. Según el autor de quien se inspiró Gutiérrez Díaz Gámez en su crónica vitorial, el rey Don Rodrigo sabía que Hércules pensaba renacer en este mundo, por lo que habría dejado en aquel misterioso palacio encerrados muy grandes algos, como él había sido muy rico y poderoso. Y que podría ser que para que no los tomasen los que después de él viniesen, habría puesto aquel temor y apremio. Y dice que el rey Don Rodrigo, pensando allí hallar grandes tesoros, mandó abrir las puertas y no halló cosa de lo que pensaba. Mas dicen que halló un arca dentro, metida en lugar escondido, y que estaban dentro de ella 3 vasijas de cristal, y que en la una estaba una cabeza de un moro, y en la otra una culebra, y en la otra una langosta, y dicen que había una escritura que decía que guardasen no se quebrasen ninguna de aquellas vasijas. Si no, la que quebrasen, por aquella causa sería destruida toda la tierra. En la atalaya de las crónicas, Alfonso Martínez de Toledo incorpora novedades dignas de mención no tanto como de crédito, cuando trata sobre la cueva o palacio del que se venimos hablando. Dice que el rey Don Rodrigo halló en él una estatua de piedra grande echada en una cama, que tenía un rótulo en la mano que decía que en el tiempo de aquel rey que abriesen aquella puerta sería perdida Castilla. Y también, que halló en el palacio un pilar, de estatura de un hombre alto, y sobre él un arca de cristal no mucho más grande, cerrada con un candado chico de aljófar, y abrióla y halló dentro un paño pintado como de moros a caballo, que decía al pie de este modo: de estos será la gente que ganarán a España. Esto visto, pesóle al rey por lo haber abierto, y cerólo todo como lo halló, y fuese. Y dicen que descendió luego un águila del cielo con un tizón de fuego en el pico, y púsole sobre aquella cueva y con las alas encendió el lugar con el fuego del tizón, y quemóse toda la cueva e hízose ceniza. Y luego vinieron infinidad de aves que las derramaron en lo alto. Y vientos se movieron luego que lanzaron aquellas cenizas por toda España, y a la persona que tocaban se volvía roja como la sangre. Y todos los del reino que esto vieron, supieron y oyeron, fueron maravillados y espantados. Andando el tiempo, nuevos fabuladores dieron rienda a la imaginación y añadieron remates portentosos a la ya de por sí azarosa leyenda de Don Rodrigo y la Casa de los Cerrojos, sumando fantasías de calibre tal como la que adelante exponemos, fruto de fabulosas invenciones. Cuando Don Rodrigo y sus cortesanos entraron en la cueva y conocieron el mensaje de la próxima destrucción de España de manos de los árabes, llenos de asombro y mudos de espanto, comprendieron la verdad del misterio que encerraba aquel encantado edificio. El mismo rey no se atrevía a hablar, por miedo de que al eco de su voz se desplomase aquella inmensa torre, aplastándolo entre sus ruinas. En aquel mismo instante descubrieron sobre un pilar colocado en un extremo de la estancia una estatua de gigante, teniendo en la mano una pesada masa de armas, en ademán de herir con ella el pavimento. Como movida por una fuerza invisible, de repente comenzó aquella gigantesca estatua a golpear el suelo con su terrible masa, y su bronco son conmovió las paredes del palacio. Sonaron de pronto ruidos infernales, que hicieron huir precipitadamente a todos los que allí estaban, mientras la estatua seguía golpeando furiosamente el suelo.
Cuando Don Rodrigo y sus acompañantes se vieron fuera del mágico recinto, elevaron sus miradas al cielo, como para darle gracias, pero enseguida inclinaron sus cabezas con temor. Densas nubes, en cuyas entrañas fermentaba el resoplido de la tempestad, surcaban el aire derramando sobre la tierra sombras oscuras como la misma noche. En un abrir y cerrar de ojos, retumbó con fuerza el trueno, brilló el rayo como culebra de fuego y se encendió el espacio semejando una gran hoguera. Una lengua de fuego se desprendió de las apiñadas nubes y se lanzó precipitadamente a la encantada torre, envolviéndola en roja llamarada. Oyóse un chasquido horroroso y vínose abajo el edificio, abriéndose en su lugar ancha cima en la cual se hundieron sus escombros calcinados. En medio de aquel ruido espantoso se oía claro y distinto el de la masa de armas manejada por el gigante, hiriendo con fuerza las entrañas de la tierra. El rey y los suyos, montando apresuradamente a caballo y poseídos por un pánico incontenible, huyeron de aquel lugar hacia las murallas de la ciudad. Fueron los Sayamuinikop, seres ancestrales, enanos, jorobados, que vivieron antes de que saliera el sol. Su fuerza era tal que podían llevar a cuestas grandes pesos. Ellos construyeron los sitios arqueológicos, pero no tenían que cargar las piedras. Simplemente silbaban y los materiales se movían. Los pobladores locales creían que esa zona de Etiopía había estado ocupada por gigantes hace siglos, porque los edificios y muros del asentamiento estaban construidos con enormes bloques de piedra que, pensaban, no pudieron levantar personas comunes y corrientes. Pero esta semana un grupo de científicos británicos probó que la creencia se trata de un mito, tras haber analizado restos humanos hallados en una ciudad olvidada que data del siglo X. Las tumbas que hemos excavado tienen adultos jóvenes o adolescentes con una estatura estándar, quizá hasta un poco más bajos de lo que vemos hoy en día, le dijo a la BBC el profesor Timothy Jinsol, quien dirige el equipo de arqueólogos de la Universidad de Exeter, Inglaterra, que llevó a cabo el hallazgo. A pesar de la evidencia, el científico dijo no estar seguro de que los pobladores estén totalmente convencidos de que solo se trata de una leyenda. 7 enormes pilares de piedra representan un monumento geológico impresionante, y es que con sus 30 a 42 metros de altura, el lugar que alberga estas gigantescas estructuras se ha convertido en una gran atracción que atrae cientos de personas, siendo a la vez el escenario de una leyenda relacionada a 7 gigantes convertidos en piedra. Entérate en las siguientes líneas de muchos más detalles de este mito. En la República de Komi, situada en la frontera entre Europa y Asia, existen unas sorprendentes formaciones rocosas de 200 millones de años de antigüedad y con más de 40 metros de altura, conocidas como Manpupunjor, cuya traducción es la pequeña montaña de los dioses, a unos 220 kilómetros del poblado habitado más cercano. Leyenda rusa. Este escenario natural posee su propia leyenda, la de la tribu de los Mansi, que habitaron estas tierras desde tiempos remotos. Se dice de los Mansi que sus miembros poseían la fuerza de un oso y la velocidad y agilidad de un ciervo, y eran tan expertos en la cacería como hábiles en la elaboración de prendas con pieles. Según cuenta una tradición rusa, en la montaña de Yalpin residían los espíritus ancestrales, que prestaban ayuda a los Mansi debido a la sabiduría de su líder Kushchai y su respeto por el mundo espiritual. Kushchai tenía esposa, 2 hijas y un hijo, pero sobresalía una de sus hijas por su hermosura y esbelta figura. Un buen día se encontraba Torei, uno de los gigantes que habitaban las montañas, oyó hablar de la extrema belleza de la hija de Kushchai, fue a ver a este para exigirle la mano de la muchacha, petición que su padre rechazó de inmediato. Sintiéndose ofendido, el gigante marchó en busca de sus hermanos con la intención de volver y asediar el pueblo hasta que la joven le fuera entregada. El asedio de los gigantes. Cuando el gigante retornó, todos los miembros de la tribu se encontraban en el poblado, excepto Pigruchum, el hijo de Kushchai, y un grupo de cazadores. Durante un día entero los Mansi resistieron el furioso ataque de los gigantes, pero viendo que pronto serían superados, el líder invocó a los espíritus de los ancestros para que les ayudasen, rogándoles además la vuelta a casa de su hijo. Súbitamente, una espesa y negra niebla envolvió el poblado de los Mansi, a la par que los rayos comenzaban a iluminar el cielo, pero esto no frenó a Torei, que se abalanzó con su enorme masa contra Kushchai, quien logró escapar del golpe en el último momento.
Ante la confusión y el hecho de no ver nada con claridad, los gigantes decidieron esperar a que se disipase la tormenta para poder terminar su trabajo, pero los Mansi aprovecharon este tiempo para escapar del lugar dirigiéndose a unas montañas cercanas. Gigantes quedaron petrificados cuando al día siguiente la niebla comenzó a difuminarse. Torei y sus compañeros contemplaron con sorpresa que, no solo se habían escapado los Mansi, sino que Pigrichum, el hijo del líder, se dirigía hacia ellos comandando un ejército de guerreros. En su mano, portaba dos armas bendecidas y entregadas por los dioses, un escudo y una espada. Aquellos gigantes que contemplaban el brillo de la espada fueron notando cómo sus miembros parecían no responder, y sus movimientos se hacían cada vez más lentos. Mientras tanto, una intensa luz fue envolviéndolos a todos, gigantes y humanos, hasta que de pronto y en medio de un estruendoso trueno todo terminó. Ante la sorpresa de los guerreros Mansi, los gigantes se habían transformado en piedra y con ellos también el valiente Pigruchum quedó petrificado. Desde aquel día sus figuras permanecen inamovibles y solitarias entre montañas, y dice la leyenda que aún se pueden encontrar por los alrededores los trozos de roca pertenecientes a la fortaleza destruida por Torei. En fin amigos de Super Crack Estrella, para más historias como esta estamos en contacto.